En la cría se puede lograr un negocio rentable y en corto tiempo. El tema de cría ha vuelto a tomar auge como un negocio importante, ya que complementa el levante y la ceba como un ciclo completo para obtener la mayor rentabilidad en la actividad ganadera. Hay ganaderos que se dedican a la ceba y levante y analizan seriamente en incursionar en la cría. Hay ganaderos que se dedican especialmente a la cría porque consideran que los resultados son en menos tiempo. Los terneros, los primeros 3 meses se alimentan con leche de la vaca, al cuarto mes se alterna leche con pasto, con el fin de la adaptación del rumen, a los 8 meses realizan el destete. La actividad del destete depende de varios factores como pueden ser raza, tipo de ganado, leche o carne, y clima. Los terneros se venden a los 9 meses cuando se han recuperado de la fase del destete. La persona que se dedica a la ceba de ganado necesita de pasto, sales minerales, concentrado entre otros aspectos, y la rentabilidad generalmente no es muy rentable, aunque con un precio justo esto puede cambiar. El negocio de cría es más rentable porque la inversión es mínima. Un tema de mucho valor en esta actividad son los pastos. Se debe contar con pastos como pasto estrella, brachiarias, quicuyo y pasto gordura. Estos combinados proporcionan al ternero un bloque nutricional rico en nutrientes y proteína para los terneros. Podemos concluir que la cría de ganado es un negocio muy rentable. Por ejemplo, con la raza Nelore se pueden obtener buenos resultados por la economía y rapidez.